Bueno, estamos delante del tótem de Rafael González Villa, Machaquito. Machaquito fue un torero que nació en Brihuega el 29 de octubre de 1921. Bueno, pues luego por circunstancias familiares ellos se tuvieron que trasladar a vivir a Madrid por trabajo de su padre. Él allí estuvo, los años de la Guerra Civil, formó parte de los voluntarios de la sección de enfermería, allí en Madrid. Y ya, pues no sé si por haber nacido en Brihuega y porque su madre era de Brihuega, tiene los genes taurinos que caracterizan. Y bueno, pues empezó por la calle a dar pases con unos amigos que tenía por allí, por el barrio de Lavapiés. Entonces, pues bueno, pues fue creciendo su afición hacia los toros. Y el 4 de mayo de 1940 formó parte y tiene su carné de novillero, o sea, de torero novillero, y es cuando él ya, pues bueno, empezó a torear por las plazas de España. En el 41 siguió, pero ya es cuando él empieza a tomar fama en 1943, torea por Granada, torea por Pamplona, por Barcelona, por Bilbao. Y todos los triunfos de este año, de 1943, por todas las plazas de estas de España, pues le hace llegar a la plaza más grande y más importante de España, que es Las Ventas. Las Ventas llega el 20 de agosto de 1944, en el cual además esa era su tercera novillada por todas las plazas de España, y en esa novillada, bueno, pues llevaba un brazalete negro por el luto de la muerte de su padre. Se juntaron ahí una serie de circunstancias y fue la primera y la acogida más grave que tuvo Rafael González Machaquito. Bueno, pues ahora nos encontramos con Rafael González Alemán. Él es hijo de Rafael González Villa, Machaquito. Él es nacido en Bolivia, nació en 1972 y bueno, pues tenemos la suerte de que ha venido a contarnos, y entre los dos hemos contado un poco la vida de su padre. Para nosotros ha sido un orgullo contar con la presencia en todos los actos que hemos tenido de homenaje a Machaquito. Tener la presencia de su hijo para nosotros ha sido un orgullo. Él, igual que su padre, venía por Brihuega siempre que sus trabajos se lo permitían. Él ha disfrutado estos días de la compañía de su familia, porque aquí sigue teniendo familia. Entonces, pues bueno, pues aquí estamos juntos, como hemos dicho antes, en el tótem, pues con Rafael González Alemán, hijo de Machaquito. Bueno, pues una vez presentado a Rafael González Alemán, hijo de Machaquito, seguimos un poco con la biografía de Rafael González Villa, Machaquito. Como hemos dicho, la plaza de toros de Las Ventas toreó el 20 de agosto de 1944. En esa corrida tuvo la primera y más grave cogida de su trayectoria taurina, en la cual, pues bueno, tuvo la misma acogida que años posterior tuvo Manolete. Lo que tuvo Rafael es más suerte porque fue la acogida en la plaza de Las Ventas. El doctor Guinea le atendió. En una entrevista que leímos del cirujano, pues a él le llegó pues casi un cadáver, un shock, y bueno, pues al final, el estar en Las Ventas, al final salió adelante de la acogida. Tardó bastante tiempo en recuperarse, pero en 1945, en septiembre de 1945, volvió a tener dos tardes en Madrid. Una fue una novillada con 4 novilleros, el cual uno era él, y otra tarde fue una tarde mixta, que eran 3 novilleros y un toro para un rejoneador. Entonces, pues bueno, él sigue toreando por todas las plazas de España. En 1946 ya les llegan contratos de Latinoamérica, con más toreros, o sea, con más novilleros de España. Se montan en un barco, pues entonces ya empieza a hacer su
su carrera por Bolivia, Uruguay, por Caracas. Entonces, ahí en 1946 es cuando él llega, él ya intercambia tardes entre Latinoamérica y España. Su primer residencia de Latinoamérica fue en Caracas. Ahí también tenía una prima de aquí, también nacida en Brihuega, la cual vivía allí. Entonces, pues bueno, también le ayudó a quedarse allí un poco, y él siguió por allí toreando, empezando. Él luego ya se volvió a Bogotá, y en Bogotá es donde toma la alternativa en 1949, en Bogotá. Entonces a él ya es, bueno, pues casi ya todas sus faenas se desarrollaron por Latinoamérica. Él en Latinoamérica todos los años, ya en el 50, en el 51, ahí en Latinoamérica había unos premios, que son la Oreja de Plata, la Medalla de Oro. Él en todas las plazas de Latinoamérica, todos esos premios los consiguió. O sea, él todos, pues él al final por allí se convirtió en su propio ídolo. En algunos de los carteles ya le cambiaban la Z de González por una S para hacerle González. Entonces, luego en 1952 consigue la medalla de oro, que es como un trofeo que en una tarde los 3 o 4 toreros mejor de la temporada pues bueno, participaban en esa tarde, y el mejor de esa tarde recibía ese trofeo, que era la medalla de oro. Y en 1952, en esa tarde, bueno, pues el comentarista redacta un poco la faena, diciéndole que ya no había forma le dan una oreja, siguen sacando pañuelos, le dan 2 orejas, siguen con los pañuelos, la plaza llena, y le dan el rabo. Y ya el presidente ya no sabía, pues bueno, qué podían darle, y es el único torero que le han dado una pata. O sea, en esa tarde ya tan gloriosa que tuvo en esa plaza, pues bueno, aparte de tener el trofeo de medalla de oro, pues bueno, luego le pasearon por las calles en hombros, y eso fue ya en 1952. Él sigue cosechando triunfos por todas las plazas de Latinoamérica. Él se retira en 1971, se retira, se corta la coleta, pero él sigue haciendo festivales, si le llaman, para hacer festivales, hasta 1973. En 1971 se casa con María Teresa Alemán, que es la madre de nuestro amigo Rafael. Él, en 1973, como hemos dicho, ya deja de ir a festivales y de asistir a todos. Ellos se trasladan, por trabajo de ella, se trasladan a Buenos Aires. Ahí hay unos años que ella, por su trabajo, pues bueno, pero si no, ellos siempre, ya una vez sentaron su residencia en Bolivia, pero quitado unos años por cuestiones de trabajo, pues van a Buenos Aires. Él, ya fuera de los ruedos, fue presidente de la Casa de España en Bolivia. Su otro trabajo era la numismática, para la colección de monedas, y él, pues eso fue su segundo trabajo. Una vez que ya se retira de los ruedos, se dedica a este mundo. Y como hemos dicho, pues fue presidente de la Casa de España en Bolivia, y bueno, pues él al final allí, aparte de, como hemos dicho, fue un gran ídolo de toda la afición taurina de Latinoamérica. Él, ya para ir terminando yo mi parte, él muere en 1999. Como dato curioso, es un torero nacido en Brihuega. Él ha vivido a Brihuega, él siempre ha venido a Brihuega siempre que podía, pero no hemos tenido, o sea, yo no hubiera tenido la suerte, pero años atrás nunca hemos tenido la suerte de poderle ver torear en las 2 plazas que hemos tenido en Brihuega. Entonces, bueno, pues él sí, hay fotos de la plaza de cuando estaba la plaza en el Coso, de la plaza del Ayuntamiento, pero era como aficionado. O sea, él no ha podido, y siempre le hubiera gustado torear en su pueblo, pero bueno, pues por unas circunstancias o por otras, nunca. Y él, una de las cosas que dijo, él se sentía orgulloso de haber toreado en la plaza más importante del mundo, que era Las Ventas, en la plaza más antigua de Latinoamérica y en la plaza más alta sobre el nivel del mar, que está a 3.600 metros, que en esas 3 plazas él se sentía orgulloso de haber podido torear en su vida
taurina. Ya como habéis visto, estamos con Rafael González, hijo de Machaquito. ¿Cómo era tu padre como torero? Muy bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto estar en Brihuega, en el pueblo en que nació mi padre y en el cual estamos de fiesta en este mes, festejando el centenario del nacimiento del mismo, ¿no? Puedo definir a mi padre como un torero valiente, arriesgado, un torero fino y elegante. Y empezando con lo primero que dije, un torero arriesgado y osado, ahí podemos ver que hay algunos reportajes escritos del ruedo de la época, donde justamente advierten y ya se venía a venir una acogida en el día 24 de agosto del 44 en las ventas, ¿no? O sea, se lo veía que se aproximaba mucho al toro y bueno, eso le costó esa gran acogida que tuvo en las ventas. Y esa era una de las características fundamentales que tenía mi padre como torero, el ser osado, el ser valiente, el saberse arrimar al toro, al jugarse el todo por el todo. Y luego, de acuerdo también a lo que lo definía la prensa y como yo también lo veía, era que un torero fino y elegante en todos sus movimientos. La vida de él como torero en Latinoamérica, ¿qué plazas o dónde se sentía él como más cómodo también en las plazas que toreaba por allí? Bien, como tú lo comentabas al principio, la primera plaza en la que toreó en Latinoamérica fue en Caracas, en Venezuela. Y realmente había una afición muy grande en Latinoamérica. Por esos años habían muchos toreros de España que se trasladaban a Latinoamérica porque tenían contratos y demás, y porque había esa gran afición. Entonces mi padre empezó a torear en Venezuela y la verdad que se sintió muy cómodo en todas las plazas en las que toreó dentro de Venezuela. Luego pasó a Colombia, Ecuador, Guayaquil, donde toreó con Morenito de Valencia y tuvo que asistir a la muerte en una de las corridas en Guayaquil de su compatriota Morenito de Valencia, ¿no? De ahí pasó a Hacho, a Perú, donde también la afición era muy grande y donde tuvo tardes de triunfo. Él se sentía muy cómodo porque lo trasladaban desde la Plaza de Toros de Hacho hasta el hotel. Eran varias calles de recorrido y la verdad que eso lo conmovía y realmente lo hacía sentir en casa. Y luego pasó a Bolivia, la plaza más antigua, como lo decía Juan Carlos, a más de 3.700 metros, el Olympic, donde triunfó junto a otros toreros como Belmonteño, Curro Montes y otros. Y ahí él me contaba como hijo que muchas veces era tanta la afición que se tenían que poner de acuerdo entre las corridas de toros y los partidos de fútbol, porque realmente era el uno o el otro, había mucha afición taurina y eso hacía que mi padre se sintiera muy cómodo toreando en todas esas plazas en América. ¿Cómo era tu padre de puertas para adentro? O sea, en casa, ¿cómo era Rafael González Villa? Pues eso, en la vida familiar. Bueno, mi padre era una persona de casa, de familia, le gustaba mucho compartir en casa. Considero a mi padre muy humilde y sencillo, a pesar del éxito y los grandes triunfos que tuvo en el mundo taurino. Él siempre fue una persona muy sencilla y humilde, y eso es lo que atraía mucho de su personalidad. Y además de eso era una persona jovial, muy sociable. Como decía Juan Carlos, él pertenecía a la Casa de España, que era director de la Casa de España de La Paz, presidente de la Sociedad Numismática, y por lo tanto tenía esa facilidad de poder relacionarse con la gente en general. Y más allá de eso tenía ese carácter jovial que atraía a la gente, que hacía que el pasar un momento con él haya sido un momento agradable como tal. Luego mi padre era una persona de valores, era muy creyente, íbamos a misa todos los domingos, él iba prácticamente todos los días a misa por su cuenta, él era una persona muy creyente de muchos valores y por sobre todo yo veía a mi padre que tenía la universidad de la vida. Él quiso que yo como hijo me dijera hacia los estudios, luego entré a la universidad, etcétera, seguí con los estudios. Él no quería que yo
entre al mundo de los toros, obviamente no porque no le gustara, sino por la dificultad que ese mundo conlleva, esa gran competencia, esa gran lucha, y él prefirió que yo entre por los estudios. Y lo que me transmitió es esa universidad de vida, que uno no la puede encontrar en una academia, en un instituto, en una universidad. Todo lo que él me contaba de esas experiencias desde el pueblo en Brihuega hasta la guerra civil en España, los bombardeos, el refugiarse en los metros, en la misma Brihuega, mi bisabuela que la mató un bombardeo en el lavadero del ejército del aire italiano, pues todo eso me lo iba transmitiendo y es lo que más valoro, esa experiencia de vida que no se la puede recoger fácilmente y que en mi caso me considero un privilegiado. Rafael, como hemos dicho antes, él nunca perdió el visitar siempre que podía su pueblo. ¿Qué anécdotas o qué historias os contaba en casa de cuando él venía o cuando él estaba en Brihuega? Muy bien, pues nada, cuando era él pequeño, como todo niño, me contaba eso, los juegos y las travesuras que hacían en el pueblo, visitando a mi abuela como tal también. Y dentro de las anécdotas que recuerdo también está la que afortunadamente pude vivir, que es la última vez que vino en 1998, un año antes de morir, pues el haber estado en contacto con todos los vecinos de Brihuega. Era impresionante el cariño que la gente expresaba a mi padre por las calles, ¿no? Y espontáneamente pues se pusieron a tocar música ahí en las calles de Brihuega. Se hizo un gran almuerzo que se tuvo con la familia y demás. Y bueno, eso es lo que más me llama la atención. Y luego lo que él me transmitía es la historia. A él, más allá de la parte taurina, le gustaba mucho, por ser numismático, la historia. Y él me inculcaba desde pequeño ese amor por el pueblo y la importancia que había tenido el pueblo en la historia de España. Ya en la antigüedad, en la época de la independencia, luego de la invasión de Francia a España, la Real Fábrica de Paños que tenía Brihuega, las murallas como tal. Y yo me quedé con eso, ¿no? O sea, con esa vivencia que él tuvo en un pueblo de mucha historia que la supo disfrutar, a pesar de haber vivido poco tiempo, porque al ser niño se marchó a Madrid, pero como lo decía Juan Carlos, cada vez que venía era absorber un poco más de la cultura, de la gastronomía, y ese es otro de los aspectos de Machaquito, la gastronomía. Él cocinaba muy bien y se apañaba para cocinar platos típicos de España como el conejo, el cordero y demás, ¿no? Entonces ahí podemos ver que también supo transmitir la parte gastronómica de España y en general de lo que es la Alcarria como tal. ¿Qué es lo que ha significado tu padre, pues eso, para ti? ¿Qué es lo que has bebido tú de él? Bueno, para mí mi padre ha sido ese héroe con el que todo niño sueña tener de pequeño, y yo lo he encontrado en él. He tenido la fortuna de tener un padre, en primer lugar, torero, que no es fácil tener un familiar torero. En mi caso, gracias a Dios, lo he tenido y lo valoro muchísimo. Y lo que ha significado es eso, ese héroe que te transmite esa valentía por la vida, de luchar. Lo que me ha transmitido es luchar siempre en la vida, a pesar de las derrotas, de las caídas que uno pueda tener en distintos ámbitos, pues el saber levantarse, como él hizo con la Gran Cogida de 1944, retomar y pelear, seguir peleando y luchar en la vida. Y aparte de eso, como ya lo mencioné antes, el tema de los valores, ¿no? O sea, realmente él era una persona de muchos valores y me quedo con esa enseñanza de valores morales como tal, espirituales, que me ha sabido transmitir. Y la enseñanza de vida, ¿no? Todo eso que él ha sabido, a pesar de no haber tenido una formación académica, pues ha tenido esa formación de experiencia de vida, y que eso también es muy difícil encontrar.
y yo creo que en él he encontrado esa biblioteca de vida que me ha sabido transmitir y que me ha permitido seguir adelante en mi vida.